Uno de los principales objetivos de las relaciones internacionales como disciplina es comprender cómo suceden las relaciones entre estados y diversos actores que tienen características, niveles de poder e intereses diferentes y, en muchos casos, superpuestos. Buscamos comprender qué factores y variables asociados con la búsqueda de poder generan tensiones y cómo se podría, a través de la identificación de situaciones o factores de riesgo, prevenir el desarrollo ante hipótesis de conflicto para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. La geopolítica aporta un marco de análisis específico sobre los territorios en conflictos definidos, en gran medida, por la historia de sus sociedades o pueblos y permite interpretar mejor los intereses que persiguen los estados, ubicándolos en su contexto espacio-temporal que nos permite hipotetizar con mayor exactitud sobre el desenlace de los sucesos internacionales. Para hablar de geopolítica y su vinculación con la paz y la seguridad en la coyuntura actual, nos acompaña el doctor Julio Bertman, licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos de París. Es docente e investigador en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de la Defensa Nacional. Es director de Observatorio Electoral, una consultora de estudios políticos y sociales. Punto Global es un espacio traído a ustedes por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Buenas tardes, Julio. Es un gusto tenerte acá para que nos puedas instruir un poco más sobre la geopolítica en su vinculación con la paz y la seguridad internacional. ¿Qué tal? Buenas tardes, Florencia. Vos recién hacías mención a las relaciones internacionales como la disciplina que estudia mejor los problemas de la paz y la seguridad internacionales, y decías que la geopolítica tiene un enfoque específico vinculado a la territorialidad. Yo diría que a eso le podríamos agregar una noción de espacialidad, porque el territorio nos remite fundamentalmente a las tierras emergidas, según decía la geopolítica clásica, pero la geopolítica contemporánea, que es la que yo investigo y enseño en diferentes universidades, piensa no solamente el territorio, que es el espacio de los estados, ¿no? Los estados son fundamentalmente entidades territoriales, y por lo general entendemos a los estados en su dominio territorial, aun cuando sepamos que el estado también tiene una espacialidad marítima, ultraterrestre, ciberespacial. Hay muchos otros espacios además del territorio y la superficie emergida. Pero además, además de pensar la espacialidad en términos amplios, la geopolítica contemporánea también piensa los lugares, la estructura social de los espacios, y trata de distinguirse lo más posible de aquella geopolítica de principios del siglo XX, fin del siglo XIX, mediados del siglo XX, ese periodo inicial, en el cual la geopolítica estuvo muy vinculada con una visión muy rígida del Estado-Nación como la única criatura de la política internacional, ¿no? La geopolítica contemporánea piensa las múltiples espacialidades de nuestro mundo y además lo piensa en términos sociales fundamentalmente, ¿no? El fenómeno de la soberanía es un fenómeno esencialmente social, producido por la política y por la sociedad, y también tiene una dimensión muy particular entender esto en términos sociales, ¿no? Porque nos acerca mucho más al campo de la ciencia social que de la geografía física. De hecho, tal vez la gran diferencia entre la geopolítica clásica, ¿no? La geopolítica vieja, por decirlo de alguna forma, era que estaba muy basada en la geografía física, y la geopolítica contemporánea piensa mucho más en términos de la geografía política social, ¿no? De cómo todo aquello que vemos en la política internacional es una construcción humana. Por eso la geopolítica, bueno, vos lo decías en tu presentación, es un instrumental metodológico, analítico, que se complementa con los estudios internacionales, pero con un perfil definido. Entiende la conflictividad,
la dinámica política internacional en términos de espacialización, ¿no? Frente a un conflicto internacional, frente a una transformación en el orden geopolítico global, la primera pregunta que se hace la geopolítica o la geografía política, si queremos decirlo en otra denominación posible, es ¿qué es lo que está detrás de esta nueva espacialización internacional, ¿no? ¿Cómo se ha transformado el mundo en términos espaciales? Y esa mirada no solamente tiene que ver con entender las bases materiales de la transformación, por ejemplo, las relaciones militares, las relaciones económicas, los flujos de la economía privada, que son tan importantes a la hora de definir la geopolítica escondida que trae detrás del orden geopolítico global, que muchas veces tiene que ver con muchas relaciones entre privados, pero también tiene que ver la geopolítica contemporánea con los aspectos más conceptuales del mundo que habitamos, ¿no? En términos también espaciales. ¿Cuánto de lo que vemos y cuánto de lo que practicamos y cuánto de lo que analizamos no tiene que ver justamente con categorías y conceptos geográfico-políticos que estamos utilizando para hacer política internacional? Por eso estamos, por ejemplo, en una guerra en Ucrania, que es una guerra esencialmente geopolítica, ¿no? Lo que está en duda acá es una territorialidad y sobre todo el tipo de espacialidad que surge de la nueva territorialidad. Saber si el Donbass, ¿no? Aquella región en conflicto que hasta hace algunos años parecía pertenecer a Ucrania y hoy no sabemos si es Ucrania o es Rusia, bueno, tal vez eso sea una frontera muy importante para saber dónde termina Occidente, dónde termina la OTAN, dónde comienza Eurasia, hasta dónde llega la influencia de Rusia, y todo eso es espacialidad política, ¿no? Para empezar, sabemos que, como suele pasar en todas las disciplinas, los marcos conceptuales o lentes que utilizamos para generar interpretaciones de la realidad van cambiando a lo largo del tiempo, por factores tanto externos a las disciplinas, como sucesos que ponen en jaque a la fuerza explicativa de un concepto, o como internos, porque surgen propuestas superadoras. En el caso de la geopolítica, surgió en un principio muy vinculada al realismo y a la idea de una necesidad de expansión innata de los estados. ¿Podrías contarnos cómo fue evolucionando la geopolítica como concepto para interpretar la realidad? Es decir, ¿qué redefiniciones ha tenido y qué variables se han ido incorporando como elementos de su análisis? Por lo general, responder esa pregunta me lleva a todo un seminario. Así que voy a tratar de ser lo más sucinto posible en unos pocos minutos. En primer lugar, la geopolítica, coincido con tu comentario, nace vinculada al realismo, pero yo diría que al realismo político, no necesariamente al realismo de las relaciones internacionales, porque, tal como decías, la vieja geopolítica pensaba mucho en términos de la expansión de los estados. Una cuestión tabú de la vieja geopolítica era que muchos teóricos geopolíticos de la primera mitad del siglo XX consideraban que las fronteras eran móviles y que tenían que adecuarse a la congruencia del Estado-Nación. O sea que, de alguna forma, era vista como una disciplina social que legitimaba el expansionismo de algunos estados que tenían vocación imperial. En cambio, las relaciones internacionales tratan de pensar históricamente, incluso el realismo clásico y también el realismo de la era woltziana, tratan de pensar a las relaciones entre estados en términos de un sistema, de una estructura, y también en los términos de las interacciones de un mundo de estados con fronteras fijas, ¿no? La geopolítica siempre tuvo una epistemología mucho más ligada a lo nacional, a la perspectiva nacional. Por eso había escuelas geopolíticas angloamericana, francesa, alemana, japonesa, también una geopolítica sudamericana, y cada una de estas escuelas pensaba lo mundial y lo regional en términos nacionales. Por eso, geopolíticamente hablando, muchas veces tiendo a creer que el realismo de las relaciones internacionales es algo así como la perspectiva geopolítica estadounidense, porque muchas veces los productos teóricos de esta perspectiva están muy ligados a un mundo visto desde Estados Unidos, que es un poco lo que hacía la vieja geopolítica, pensar el mundo desde las necesidades y las perspectivas epistemológicas nacionales. Creo que desde ese lugar había una suerte de evolución distinta entre la geopolítica y las relaciones internacionales
llamémosle RI para ser más sintético, en términos de paradigma para pensar lo político internacional, ¿no? Una que buscaba un discurso universalizante acerca de cómo funcionaba esa estructura, ese sistema internacional, y la otra que estaba mucho más abocada a explicar las políticas externas y también internas que tienen que seguir los Estados-nación para poder desarrollar sus propias geopolíticas nacionales. Ahora, vos me preguntabas qué cambios hubo en las últimas décadas para entender este pasaje entre la geopolítica clásica o la geopolítica antigua y la geopolítica contemporánea, muchas veces llamada geopolítica crítica, aunque esa es una palabra esa denominación geopolítica crítica está siempre en discusión, ¿no? ¿Qué significa lo crítico de la geopolítica contemporánea? Pero esa discusión la vamos a dejar para otro podcast. Pero en todo caso, el pasaje de la geopolítica clásica a la contemporánea tiene que ver con varias transformaciones en nuestra forma de entender lo político internacional. La primera es teórica o epistemológica, ontológica también. La vieja geopolítica, como te decía antes, estaba más orientada a pensar la influencia del territorio sobre la política internacional o la política exterior de los estados. Era más determinista y aparte estaba mucho más orientada a entender la importancia de la geografía física, de la distancia, del acceso al mar, del accidente natural como un determinante de la política de los estados. Esa forma de pensar la geografía física hoy se ha ido un poco superada por avances tecnológicos. Ya es muy difícil sostener que ser un país mediterráneo o estar distante de tales o cuales puertos de centralidad en el comercio internacional o estar rodeada de montañas constituye un determinante para las políticas de desarrollo. Es cierto, es una condición importante a tomar en cuenta. No es neutral la existencia del mar o de grandes cordilleras. Sin embargo, en un mundo de una gran navegabilidad comercial, una revolución del transporte, un mundo caracterizado por el acceso masivo a los viajes en avión, un mundo interconectado a través de Internet, donde existen los satélites que nos vinculan en forma instantánea, todas esas cuestiones vinculadas a la distancia y al accidente natural han sido superadas, no forman parte ya del instrumental más condicionante de la relación entre política y territorio. Y también hubo transformaciones importantes a la hora de entender la centralidad de lo social. En el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, hubo grandes transformaciones geográficas en Europa, en Asia, en África. América, el continente americano, norte y sur, no tanto, y esa es una explicación que yo a veces doy a mis alumnos, de por qué la geopolítica en nuestra región es menos importante que en Europa, en Asia o en África, porque creo que nosotros estuvimos menos expuestos a la transformación geográfica. Si vemos el mapa de América del Sur hoy, 2023, y el mapa de América del Sur en 1923, casi no hay diferencias. Las fronteras son todas las mismas, los países somos los mismos. Ahora, si vamos a Europa, bueno, antes había una Unión Soviética, había una miríada de nuevas repúblicas, había una Yugoslavia, que ahora hay 6 estados, había una Checoslovaquia, que hoy son 2 estados. Hay guerra de transformación geográfica permanentemente en Europa centro-oriental. Hay los denominados micronacionalismos en España, en Gran Bretaña. Bueno, todos estos movimientos tienden a la transformación geográfica, a entender que el mundo de las fronteras y de los estados puede cambiar. Y creo que la geografía política contemporánea, la geopolítica contemporánea, se reformateó, renació a través de la observación de esos cambios geográficos. ¿Por qué? Porque lo que observaron los teóricos de la nueva geopolítica es que esos cambios geográficos estaban movidos, impulsados por cambios sociopolíticos. Por ejemplo, en la Escuela Francesa de Geopolítica, que comienza a producir en la década del 70 del siglo pasado, 1970, 70 y pico, con la revista Herodot, y luego se constituye lo que hoy conocemos como la Escuela Francesa de Geopolítica, en los principales temas de preocupación de estos nuevos autores era la Francia de posguerra, ¿no? Aquella Francia que se descolonizaba, que asistía a la independencia de Argelia, a la cuestión marroquí, y que
comenzaba a ver una nueva realidad como un país europeo, ya no imperial ni colonial, con las nuevas realidades que eso traía, ¿no? Por ejemplo, la presencia de una gran migración desde las antiguas colonias francesas que hoy estaban en la Francia continental. O sea que los temas de la geografía política francesa fueron completamente distintos a partir de la descolonización de posguerra. Y la escuela geopolítica anglosajona, contemporánea, también nació fuertemente de la observación de los movimientos nacionalistas dentro de Gran Bretaña. Agregaría esto que la escuela geopolítica anglosajona es más británica que estadounidense, ¿no? Ahí los principales autores son irlandeses, galeses, ingleses, escoceses. Y creo que yo que desarrollar una sensibilidad especial al cambio geográfico político que provenía del movimiento social. También vieron lo mismo en Europa Oriental, ¿no? En los movimientos postcomunistas, en Polonia, en Checoslovaquia, en la Unión Soviética, eran movimientos políticos fundamentalmente sociales. No eran ya como en la vieja geopolítica las maniobras de generales mirando un mapa, tratando de imaginar una transformación geográfica hecha en términos militares, sino que era algo que se producía en el movimiento político social. Por eso creo que la geopolítica contemporánea es muy distinta de la geopolítica clásica, fundamentalmente porque está preocupada por otros temas y porque renace a la luz del descubrimiento de la política y la sociedad como los verdaderos motores de la geografía política. Por eso, y con esto cierro, si la vieja geopolítica pensaba más en cómo el territorio condicionaba o determinaba las políticas exteriores, la nueva geopolítica, la geopolítica crítica contemporánea, piensa al revés, cómo la política y la sociedad transforman el territorio. Por eso es una ciencia mucho más social que la antigua geopolítica, que tenía una ilusión, digo ilusión porque en el fondo tampoco era tan científica, pero tenía una ilusión más científica, ¿no? de que con los instrumentos de la geografía física del siglo XIX, ¿no? Con el mapita, con los sistemas de información geográfica, ¿no? con esas herramientas analíticas del territorio, iban a conseguir entender cómo funcionaba la política exterior, ¿no? Los contemporáneos lo ven completamente al revés. Frente al panorama actual, donde los estados enfrentan cada vez más amenazas de carácter descentralizado, donde son desafiados por nuevos actores constantemente y donde surgen nuevas problemáticas que exceden los tradicionales espacios territoriales y soberanos, como el espacio y el ciberespacio, algunos académicos consideran que este escenario señala la merma de capacidad soberana de los estados por la llamada erosión de fronteras. ¿Considera que el contexto internacional y las nuevas amenazas pueden afectar o disminuir el efecto explicativo de la geopolítica? ¿O, por el contrario, se observan redefiniciones que hacen de la geopolítica una herramienta de análisis cada vez más vigente? No, yo estoy de acuerdo con la segunda afirmación. Yo creo que la geopolítica es cada vez más útil y también creo que solo con la geopolítica contemporánea podemos explicar lo que está pasando en el mundo contemporáneo. Creo que la geografía política vieja hoy no explica nada. Entender el fenómeno del ciberespacio, de la ciberseguridad y la ciberdefensa, es un fenómeno que solo se puede explicar con la geopolítica contemporánea. El fenómeno del terrorismo también se explica solamente con la geopolítica contemporánea. ¿Por qué los terroristas de principios del siglo XXI elegían blancos sociales? ¿Por qué las redes terroristas buscaban las Torres Gemelas, teatros, centros urbanos, etcétera, ¿no? Porque justamente buscaban lugares emblemáticos de lo social. No estaban buscando bombardear los grandes accidentes geográficos o aquellos lugares sensibles del Estado-Nación. Buscaban atemorizar y desmoralizar a la sociedad. Por lo tanto, el terrorismo contemporáneo también es un fenómeno que se entiende mejor observando las dinámicas político-sociales de la territorialidad y de la interestatalidad. Al mismo tiempo, creo que la guerra contemporánea, el conflicto contemporáneo, que es un conflicto que, como estamos viendo hoy en Ucrania, tiene naturalmente una base territorial. La guerra de Ucrania es una guerra territorial y de transformación geográfica, pero se está peleando en terrenos emblemáticos y caracterizados por la multidominalidad militar. Es una guerra de drones, es una guerra de conquista de lugares emblemáticos en
en el Donbass, y también es una guerra de nacionalismos, ¿no? Donde el quid de la cuestión es la conversión de antiguos ucranianos en rusos o de antiguos rusos en ucranianos, ¿no? La expansión de la lingüística en el Donbass, tanto de los ucranianos como de los rusos. El hecho de que Crimea hace 8 o 9 años era considerada parte de Ucrania y pasa a ser considerada parte de Rusia porque la propia población rusa o rusófona de Crimea se identifica como rusa y elige a través de un referéndum de resultados masivos cambiar su régimen de soberanía, es un fenómeno social también, ¿no? Por lo tanto, creo yo que todos los fenómenos a los que asistimos en el conflicto contemporáneo son fenómenos esencialmente geopolíticos contemporáneos y no geopolíticos clásicos. Al mismo tiempo, creo que una de las características de la geopolítica contemporánea es que entiende que lo esencialmente geopolítico es la rivalidad de poder en el plano territorial. O sea, hay geopolítica donde hay rivalidad de poder. Y en nuestro mundo contemporáneo estamos viendo un conjunto de expansiones de la frontera geopolítica hacia nuevos terrenos. Hay rivalidad de poder en el Ártico, hay rivalidad de poder en la superficie submarina, hay rivalidad de poder en el espacio ultraterrestre creciente, hay competencia de poder en el Atlántico Sur pensando en la Antártida. Por lo tanto, se van creando nuevos espacios de rivalidad de poder por parte de la política, ¿no? Por parte de la sociedad. Hay rivalidad de poder en estos lugares justamente porque la sociedad los comienza a ver de otra forma. Por lo tanto, yo creo que la frontera geopolítica se está extendiendo y está alcanzando nuevos límites. Al mismo tiempo, algunos observadores críticos de la realidad sostienen que hay fenómenos como el cambio climático, como la transformación geoeconómica de la producción en términos de, casi diría, macrohistóricos, los que hablan del antropoceno. También hay nuevas geografías, sobre todo los enfoques de género, que piensan que el cuerpo humano es un territorio en disputa, es un poco la cuestión del feminismo contemporáneo, ¿no? La idea que el cuerpo de la mujer es un territorio. Por lo tanto, también hay pensadores de geopolíticas alternativas que buscan nuevos desarrollos para la teoría geopolítica en términos contemporáneos, ¿no? Y también creo que estamos viviendo una era de discusiones geopolíticas internas en los países, ¿no? No solamente las disputas de poder territorial que se pueden dar, por ejemplo, en alguna de las naciones europeas que mencionábamos antes, o tal vez en otros espacios que podemos ver en conflicto. Año tras año la cantidad de Estados-nación crece, ¿no? Una cosa que hemos descubierto todos en el siglo XXI es que hay nuevos Estados-nación, y esos Estados-nación son producto de nuevas geopolíticas, pero también podemos ver transformaciones geopolíticas al interior de la dinámica política de los países, ¿no? Yo creo que la Argentina, por ejemplo, tiene sus principales desafíos geopolíticos dentro del país. Y no me refiero solamente a los recursos naturales, que es un poco la mirada más tradicional, ¿no? Pensar el litio, vaca muerta, la hidrovía en términos geopolíticos, sino también entender, por ejemplo, el fenómeno de la geografía electoral. ¿Por qué las provincias argentinas votan cada vez más distinto que el país? ¿Por qué hay cada vez más partidos políticos provincialistas? ¿Por qué hay algunos políticos que proponen dividir el partido de La Matanza o la provincia de Buenos Aires? Bueno, son todos fenómenos de transformación geográfico-política interna a los países que dan lugar también de nuevas discusiones acerca del territorio, la política y la sociedad. Por lo tanto, para volver a tu pregunta, yo creo que el mundo contemporáneo es un mundo de una extensión permanente en términos conceptuales y también prácticos de las fronteras de lo geopolítico. Entendiendo que la geopolítica permite ubicar a los países en su contexto material y territorial para elaborar a partir de allí explicaciones de su comportamiento, ¿considera que es factible hablar de distintos tipos de geopolíticas? Por ejemplo, una geopolítica latinoamericana o sudamericana y una geopolítica particular para una representación política o partidaria? Sí, yo pienso eso, pero lo pienso en términos normativos, o sea, yo defiendo esa idea. No creo que el método geopolítico contemporáneo nos lleve necesariamente
a tener una geopolítica sudamericana o latinoamericana o argentina o cordobesa. Creo que eso forma parte de la posición normativa que uno desarrolla desde su propia posición en el mundo, su propia posición política o epistemológica. Yo defiendo particularmente la existencia, mejor dicho, la necesidad de la existencia de una geopolítica argentina. Yo creo que hay visiones sudamericanas, hay visiones latinoamericanas, la existencia, hay visiones hispanoamericanas, americanas. Bueno, toda esta disputa de gentilicios en realidad refleja diferentes posiciones respecto de la definición de región, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, que para Estados Unidos la región es las Américas y el hemisferio occidental. A Brasil le gusta más hablar de América del Sur, a México le gusta más hablar de América Latina, y a España le gusta hablar más de Hispanoamérica. Digamos, cada una de estas definiciones forman parte de posiciones normativas de quienes las enuncian, ¿no? Ninguna de estas posiciones son, por así decirlo, reales. Todas son construcciones políticas y posiciones políticas normativas. En mi caso, yo defiendo la necesidad de una geopolítica argentina, porque yo creo que Argentina perdió la capacidad de tener una geopolítica propia. Creo que Argentina, en los últimos 40, 50, 70 años, habría que ver el punto de origen de esto. Yo creo saber, o tengo mi idea formada de dónde empezó el problema, pero bueno, es secundario eso. Pero creo que la Argentina en algún momento tenía una visión argentina sobre lo que debía ser la región sudamericana, inclusive lo que debía ser el mundo, y eso creo que se perdió, pero creo que tenemos que recuperarlo. Recuperarlo, sin embargo, es una decisión. Y también diría que es un ánimo social, es casi una identidad. Es entender que la Argentina tiene razones para tener una visión propia, por ejemplo, razones materiales, ¿no? Si la Argentina quiere realmente tener o recuperar el gobierno del Atlántico Sur insular, de los mares del sur, o se quiere proyectar hacia un reclamo territorial de la Antártida en un futuro no tan lejano, bueno, creo que para eso Argentina tiene que pensar cuál es su posición en el mundo, su geopolítica sudamericana y la respuesta argentina al desafío territorial que implica, por ejemplo, la cuestión del Atlántico Sur. Lo mismo creo que aplica a otros desafíos de la Argentina contemporánea, ¿no? El lugar de los ríos, somos poseedores de una hidrovía muy importante para nuestra economía y nuestra inserción comercial internacional. Somos un país muy rico potencialmente en términos de minería, de energía. Somos un país que se podría pensar en forma distinta en materia de desarrollo agroindustrial. Ahora, todas estas proyecciones de la Argentina requieren una geopolítica argentina. Requieren que Argentina entienda que si quiere, por ejemplo, ser una potencia minera, tiene que construir geopolítica y geoeconómicamente las condiciones para que eso se produzca. Por ejemplo, yo no sé si el estado actual de la propiedad de la minería en Argentina es el óptimo para que Argentina cuente con una política minera transformadora y de alta productividad. Por ejemplo, la Argentina hoy tiene, según la Constitución de 1994, que la propiedad de los recursos naturales del subsuelo y de la minería es provincial y, por ejemplo, en algunas provincias la minería no se permite, en otras sí. Algunas provincias tienen una política minera más activa, otras no tanto. No hay demasiadas oportunidades de tener una política minera nacional porque es algo muy difícil, hay que coordinar muchas acciones. Algo parecido pasa con la energía, ¿no? ¿Por qué Argentina no es una potencia energética o minera? Yo creo que en parte es porque carecemos de una visión geopolítica en torno a estas dos cuestiones. Y lo mismo creo que se puede aplicar a muchos temas, ¿no? Yo creo que Argentina tiene que desarrollar una escuela argentina de geopolítica en términos contemporáneos, sin caer en anacronismos o en visiones antiguas de lo que era la geopolítica de la primera mitad del siglo XX, porque nos va a llevar a un montón de errores conceptuales y analíticos, pero que tiene que recuperar la idea de que es un país que merece tener una geopolítica propia y no solamente subirse a la visión geopolítica de otros estados, sean estos estados los del norte o los otros estados latinoamericanos que tal vez sí tienen una visión más clara que nosotros como país acerca de nuestros intereses permanentes, ¿no? Toda esta discusión acerca de la visión geopolítica compartida y activa
de los países la podemos entender como el código geopolítico. Este es un concepto que desarrolla la geopolítica contemporánea, que sostiene que los países tienen, cuando digo los países me refiero a sus dirigencias, a sus académicos, sus diplomáticos, sus militares, aquellos que, su dirigencia política obviamente, y económica, aquellos que forman parte de la élite que conduce los destinos políticos de un país. Bueno, eso tiene que esa dirigencia ampliamente entendida comparte algunas ideas sobre la orientación geopolítica de un país. Y yo creo que Argentina, a diferencia de otros países que tienen acuerdos más claros sobre este punto, pero Argentina no los tiene. Creo que es un país que tiene problemas en su código geopolítico, es un código geopolítico más limitado. ¿Por qué tenemos esos problemas? Bueno, creo que por cuestiones históricas. Creo que la guerra de Malvinas nos dejó muy heridos como país en la forma de pensar nuestra territorialidad y nuestra defensa y nuestra seguridad nacional. Creo que las heridas políticas de toda la crisis que hemos tenido entre 1955 y 1983, todas las recurrentes crisis políticas, también produjeron fallas o heridas profundas en la sociedad acerca de cómo entender algunas cuestiones entre todos. Y creo que otros países que tal vez pasaron por situaciones menos traumáticas que el nuestro, tienen mayores niveles de acuerdo acerca de los intereses permanentes del Estado. Y creo que esto no es un tema de que algún iluminado, algún profesor muy inteligente diga algo piola, sino que esto es un proceso sociopolítico. Creo que la llegada a que Argentina cuente con un código geopolítico propio, fuerte, independiente y además inteligente, todo eso no se logra con que gane las elecciones tal o cual candidato o que haya algún canciller inteligente en el Parado de San Martín. No creo que todo eso es un proceso sociopolítico profundo que hace o que impide, en todo caso, que una determinada dirigencia política cuente con un código geopolítico sólido y permanente. Para finalizar, nos gustaría que nos dé brevemente su opinión sobre cuáles son los principales desafíos geopolíticos que enfrentan América Latina como región y Argentina en particular. Bueno, el primer desafío de América Latina, creo yo, es dónde empieza y dónde termina, ¿no? Durante muchos años en América del Sur, Brasil fundamentalmente, y también Argentina, en ese sentido, plegándonos en alguna medida a la visión brasileña, entendimos que la región era América del Sur. No me queda tan claro ahora si la región es América del Sur, es América Latina o es el continente americano, ¿no? Creo que ahí también Estados Unidos tiene diferentes posiciones acerca de cómo tiene que ser su relación con el resto del continente, ¿no? Así que bueno, creo que la principal definición de América Latina, el principal desafío, no el principal, el primero, el más inmediato es qué es lo que tenemos como región y para qué queremos ser una región, ¿no? Luego creo que Argentina en particular tiene muchos desafíos para los próximos años. Si vamos a hablar de desafíos geopolíticos permanentes de la Argentina, bueno, por un lado, ya lo mencionamos, tenemos todo el Atlántico Sur antártico, que es un conflicto territorial en potencia, que ya está identificado por nuestros documentos estratégicos de defensa y seguridad como el principal problema geopolítico argentino. Esto ya es algo que los gobiernos argentinos, sobre todo los últimos, el último, han dejado como una definición para los próximos años, ¿no? Es comenzar a entender que el Atlántico Sur Antártico es un problema estratégico y geopolítico argentino. No es el único, obviamente, creo que tenemos que definir cómo vamos a desarrollar todo nuestro potencial en materia de recursos naturales, energía, minería, agroindustria, cómo vamos a administrar esa bendición que hemos recibido, que es la hidrovía, que es nuestra principal vía de comunicación para lograr la exportación al mar de nuestros productos exportables. Y me parece que ahí tenemos un poco los grandes temas territoriales de la Argentina con proyección económica, ¿no? El Atlántico Sur, la hidrovía, los minerales, la agroindustria, la energía. Ahora, también creo que tenemos, y esta es mi preocupación principal porque es el que veo como más complejo y desafiante,
Creo que Argentina tiene un problema político, geopolítico interno, que tiene que ver con cómo estamos funcionando como Estado. La Argentina era un país que, digo era porque dejamos de ser ese país, que entre la Constitución de 1853 hasta mediados del siglo XX tenía claro cómo era su Estado. Era un Estado federal centralizado. Se imponía la nación sobre las provincias y esa, ese imperio de la nación sobre las provincias, que es un poco lo que estableció Julio Argentino Roca como el modelo político triunfante después de 1853, que fue un modelo político y geopolítico, además, que construyó el gran país que fuimos y que fue el que atrajo a muchos de nuestros antepasados en los barcos y hizo de la Argentina un país muy admirado por el mundo y muy deseable para vivir aquí por el bienestar que producía para aquellos que trabajaban duramente. Bueno, ese país desapareció a partir del momento en que se desestructuró ese sistema geopolítico. La Argentina, en algún momento del siglo XX, pasó del federalismo centralizado a un federalismo descentralizado y muy caótico. Hoy Argentina, de hace mucho tiempo, está en una bancarrota macroeconómica permanente, y esa bancarrota macroeconómica permanente tiene algo que ver también con esto. Se ha desestructurado la relación entre la nación y las provincias no forman parte de la gobernabilidad económica argentina, las provincias simplemente gestionan la cuota de recursos que les corresponde por coparticipación y, digamos que, gastan ese dinero en proyectos provinciales. Hay una sola entidad que tiene que hacerse cargo de todos los problemas de la Argentina, que es el gobierno nacional, ¿no? Que se hace cargo de la deuda, de la seguridad social, de recaudar los impuestos y de distribuir los ingresos a todas las provincias y los municipios. Y es un arreglo que logró la Argentina que es insostenible a largo plazo. Hace mucho tiempo que Argentina está muy mal porque se desestructuró geopolíticamente. Así que yo creo que Argentina se debe a sí misma una gran discusión política y social acerca de cómo es el Estado argentino. No me refiero en términos a veces un poco superficiales que se plantean en el debate político acerca de el mundo del Estado y el mundo de lo privado, porque eso no es real. La Argentina tiene 3 niveles de Estado, el nacional, el provincial y el municipal, que están descoordinados entre sí. Y esa descoordinación es tan profunda que el país realmente se parece por momentos a un Estado fallido. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, hay muchos estados municipales que asumen la función de tener que tener una política de seguridad. Comienzan a comprar patrulleros, a crear policías municipales que son ficticias, ¿no? Porque los patrulleros municipales tampoco son reales, no le ponen el nombre del intendente. En realidad son autos del municipio. Son autos del municipio pintados como patrulleros. Los municipios no tienen función de seguridad, no tienen cartas orgánicas, no tienen constituciones municipales. Por lo tanto, en Argentina entró una suerte de caos en el cual los municipios y las provincias comienzan a asumir funciones que en otra época eran exclusivas del Estado Nacional y las comienzan a cumplir de facto. Esto que menciono es un ejemplo más de cientos de ejemplos que podría comentar si tuviéramos un podcast de 2 horas, acerca de cómo está desestructurado el Estado argentino, y esa desestructuración es un problema geopolítico interno muy importante. Y a mi entender, esto lo digo desde mi sesgo como profesor de geopolítica, es la razón última de los problemas económicos argentinos, ¿no? Que el Estado se ha desestructurado. Así que yo creo que Argentina tiene desafíos geopolíticos muy importantes a nivel regional, a nivel de los recursos naturales, a nivel de la territorialidad en disputa que tenemos en el Atlántico Sur, a nivel global también. No hay que olvidar que la Argentina es un país mediano, con muchos problemas económicos, muchísimos, que vive o asiste pasivamente a una competencia geopolítica mundial cada vez más compleja, con una suerte de guerra geoestratégica entre Estados Unidos y la OTAN por un lado,
y por el otro lado China y su aliado circunstancial Rusia, y eso también nos afecta indirectamente, pero creo que todos estos desafíos que son enormes son, casi diría, secundarios frente al gran problema que tenemos en términos geopolíticos, que es adentro de la Argentina. Te damos las gracias, Julio, por compartir este ejercicio de reflexión con nosotros. Tenerte en este espacio nos brinda buenas herramientas a los que estudiamos esta disciplina. Esperamos participación en futuras iniciativas del CERI. A ustedes, muchas gracias. Recuerden que pueden encontrarnos en las distintas redes sociales, en Instagram como ceri.global, en Facebook como Ceri Global, Twitter @ceri6 y en la web en www.ceriglobal.org.